Ejemplo, usando la figura 3.8, determine la fuerza resultante sobre la carga Q2 si Q1 es igual a 6.00 microcoulombios, Q2 es igual a negativo 3.00 microcoulombios, Q3 es igual a 12.0 microcoulombios y A es igual a 1.00 metros. La figura 3.8 es la que se muestra a la derecha. Bien, de nuevo tenemos tres cargas, por lo tanto hay más de una fuerza electrostática, la que experimenta la carga 2. Y procedemos de manera similar al problema anterior. Así que lo primero que vamos a hacer es colocar los signos de las cargas. Note que Q1 es positiva, Q2 es negativa y Q3 es positiva. Vamos a tener una fuerza que Q2 experimenta por la 1 y otra que experimenta Q2 por la 3. Así que vamos a comenzar por la fuerza F2.1. Note que Q2 es negativa, Q1 es positiva, la fuerza entonces es de atracción, así que esta fuerza va hacia arriba y la vamos a llamar F2.1, la fuerza que la carga 2 experimenta por la carga 1. Si ahora consideramos la 2 y la 3, también son signos opuestos, por lo tanto la fuerza es atractiva. Tenemos la fuerza entonces dirigida hacia el lado derecho y le vamos a llamar F2.3. Así que tenemos que sumar esas dos fuerzas. Para hacer eso, primero necesitamos calcular las magnitudes de las fuerzas y tenemos entonces los datos. Así que vamos un momentito aquí a mirar la información. Tenemos Q1, que es igual a 6.00 microcoulombios. Recordamos que cuando mencionamos micro es 10 a la menos 6 para estar en coulombios. Tenemos Q2, que es negativo 3.00 por 10 a la negativo 6 coulombios. Tenemos Q3, que es igual a 12.0, también 10 a la menos 6 coulombios. Y finalmente el valor de A, que aquí también representa la separación entre las cargas, ese valor es 1.00 metros. Así que comenzamos calculando F2.1. F2.1 es igual a K, valor absoluto de Q2, valor absoluto de Q1, sobre R2.1 al cuadrado. Note que R2.1 lo estoy marcando aquí en amarillo y es igual a A. Así que añadimos eso por aquí arriba. R2.1 es igual a A. O sea que es 1 metro. Y R2.3, que vamos a necesitar luego, note que si lo marcamos aquí, entre la 2 y la 3 es esta distancia en verde y también tiene un valor igual a A. Por lo tanto, R2.3 es igual a A y su valor entonces también es 1 metro. Bien, así que procedemos al cálculo. Esto sería igual a 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado por Q2 en valor absoluto, así que es 3.00 por 10 a la menos 6 coulombios. Note que a pesar de que tiene signo negativo, ese signo no lo vamos a usar porque es valor absoluto. La fuerza F, lo que estamos calculando no es la magnitud de la fuerza, y las magnitudes de la fuerza siempre son positivas. Multiplicamos ahora por Q1,
que es 6.00 por 10 a la negativa 6 coulombios. Y todo esto lo dividimos por R21 al cuadrado. O sea que es 1.00 metros elevado al cuadrado. F21 entonces nos da 0.162 newtons. Así que ya tenemos la primera fuerza. Para F23 volvemos a usar la ley de Coulomb. K, valor absoluto de Q2, valor absoluto de Q3 sobre R23 al cuadrado. Así que tenemos que esto es 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Valor absoluto de Q2 es 3.00 por 10 a la negativo 6 coulombios. Valor absoluto de Q3 es 12.0 por 10 a la negativo 6 coulombios. Y todo lo dividimos por R23, que es 1.00 metros, esto elevado al cuadrado. Recuerde que R23 lo habíamos escrito anteriormente, lo estoy marcando en amarillo, y eso nos da estos valores. Así que finalmente F23 va a ser igual a 0.324 newtons. Así que ya tenemos los valores de las magnitudes de las dos fuerzas. Así que ahora vamos a hacer un diagrama de vectores, ¿verdad? Lo tenemos aquí con todas las cargas y todas las distancias, pero yo prefiero hacer un diagrama de vectores para, ¿verdad?, de una forma más simplificada ver qué estoy haciendo. Tenemos eje X, eje Y, F23 lo tenemos apuntando hacia la derecha. Y note que F21 va hacia arriba, en la dirección de Y. Y aprovechamos para establecer la convención de los signos. Así que este es nuestro diagrama de vectores con la convención de signos. Y ahora vamos a calcular la fuerza electrostática neta. Note que estamos buscando la fuerza sobre la carga 2, que es F2 vector. Y en términos vectoriales, esto es F21 más F23. Pero no es meramente tomar estos dos números y sumarlos, ¿verdad? Son vectores, por lo tanto tenemos que hacer el procedimiento de suma de vectores. Yo necesito entonces calcular F2X y F2Y. F2X es la suma de todos los componentes en la dirección X. Pero note que en este caso particular solamente hay un componente y está apuntando en el sentido positivo. Por lo tanto, esto va a ser igual a F23. Y por lo tanto, tenemos que esto es 0.324 newtons. Ya tenemos el componente X del vector resultante. Para F2Y, pues sería la suma de los componentes en Y. Y note que aquí tenemos un componente y va en la dirección positiva. Así que esto va a ser igual a F21. Y esto es igual a 0.162 newtons.
Note que ese componente lo calculamos acá arriba. Y una vez tenemos los dos componentes del vector F2, buscamos la magnitud y la dirección. La magnitud, que vamos a llamar F2, es la raíz cuadrada de F2x al cuadrado más F2y al cuadrado. Y esto va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de F2x, que es 0.324 newtons al cuadrado, más F2y, que es 0.162 newtons al cuadrado. Así que F2 va a ser igual a 0.362 newtons. Ya tenemos la magnitud del vector F2, de la fuerza electrostática sobre la carga 2. Nos falta entonces la dirección. Para eso usamos el hecho de que Z es igual a la tangente inversa de F, el componente y, ¿verdad? F2y sobre F2x. Por lo tanto, tenemos que la tangente inversa F2y es 0.162 newtons. F2x es 0.324 newtons. Y al tomar la tangente inversa de este número, el resultado es 27 grados. Note que ese ángulo está en el primer cuadrante. Si miramos acá y el diagrama de los vectores están en la dirección de x positivo y y positivo, o sea que el vector resultante va a estar en ese cuadrante. Por lo tanto, el ángulo que acabamos de calcular es el ángulo que estamos buscando. Y finalmente, F2 vector va a ser igual a paréntesis magnitud 0.362 newtons, dirección 27 grados.